la mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy termina. Viernes 30 de agosto del año 2024. Iba a decir 2021, pero con los ojos aquí de puñal, aquí de producción, corregí en el aire. Agosto del año 2024. Muy bien. Antes de entrar al tema acerca del cual comentaré con usted hoy, quiero de manera respetuosa preguntarle a la presidenta CONA una pregunta que me han hecho llegar para usted. Yo en una mañanera y en una plática durante esta semana pregunté que a qué ciudad o a dónde se iría usted y su pareja, el Choitarriba, a disfrutar esa luna de miel que tuvo a bien anunciarnos. Yo dije, bueno, pues seguramente pensarán en alguna cosa romántica, Venecia, las góndolas, las canciones napolitanas, oh sole mio. Ámsterdam, que también es una ciudad con sus canales, es interesante. París, pero están ahorita los Juegos Paralímpicos, entonces hay demasiado movimiento ahí. Y luego dije, bueno, podría ser Xochimilco o Chalco. Ante esas opciones, muchos de los que me siguen ahí en Twitter me preguntaron, Ángel, ¿por qué no ha dicho la anticientífica o la presidenta CONA a dónde se va a ir? Yo les dije, miren, lo más probable es que por razones de seguridad. A ver, Ángel, me dice uno, pero si aquí hay gente que no la conoce, ahí va en los aviones sola y ni la pelan, pues ahora imagínate en alguna ciudad europea, ¿quién la va a conocer? Pero en fin, yo le paso a usted esa pregunta de varios, no pocos, que están sumamente intrigados a qué ciudad o a qué país irá usted o a qué países se irá usted a disfrutar esas noches de amor con su señor esposo, en eso que se llama coloquialmente la luna de miel. Está la pregunta planteada para todos aquellos que me pidieron que se la transmitiera a usted. Muy bien. Vayamos ahora a los temas frívolos, porque la luna de miel de la anticientífica es algo muy serio. El país está yéndonos de las manos y ella en la luna de miel allá. Pero en fin. He platicado con los amigos con los que suelo platicar de estos temas en los últimos días. Esta cuestión relacionada con la apatía. En la plática que tenemos le llamamos importamadrismo o valemadrismo del mexicano, pero el nombre correcto o decente, dirían algunos, es la apatía del mexicano. Y esto viene a cuento porque esos dos amigos y yo compartimos el 68, éramos estudiantes, compartimos el 68, compartimos la cárcel y compartimos también la experiencia de dejar todo e irnos al campo, Sonora, Chihuahua, etc. Y recordábamos cómo en aquellos años había por parte de los jóvenes, vamos a ponerlos de esa manera, y también de algunos adultos ya profesionistas que trabajaban o en el sector público o en algunas empresas privadas, la preocupación por el futuro del país. Recordemos que en aquellos años, los años 60, 70, son los decenios de la gran explosión demográfica en la educación superior. México para ese entonces, en el sexenio del presidente Díaz Ordaz y luego de Echeverría, ve venir a cientos de miles de hijos de campesinos, de ejidatarios, de pequeños agricultores, de obreros, de empleados públicos, privados,
llegar a la educación superior. No solo en la Ciudad de México, donde en aquellos años estaba el Politécnico, la Universidad, la UNAM, estaba la Iberoamericana, allá por Río Churubusco, y estaba el ITAM, con una incidencia sumamente pequeña en términos de matrícula. Pero, como digo, el panorama cambió y ya de una manera más clara hay una explosión demográfica con Echeverría. Un gran porcentaje de esos jóvenes proveníamos de hogares, de familias de clase baja o muy baja. Así de claro. En esas condiciones, la ambición que teníamos era terminar para incorporarlos a los mercados laborales y apoyar a nuestras familias y posteriormente formar la propia. Pero aún así, había en la sociedad un espíritu de crítica, de preocupación, de propensión a comentar lo que veíamos ya en aquel entonces de la clase política. El autoritarismo priista de aquellos años, la represión, el servicio secreto, Cueto, Mendiolea, etcétera, que fueron los granaderos, y en algunas otras ciudades grandes del país, Guadalajara, Nuevo León, se sentía eso, y de alguna manera los estudiantes y también los nuevos profesionistas incorporados a los mercados laborales, en el seno familiar planteaban o se interrogaban a sí mismos de qué va a pasar en este país. De esos años, los 60, los 70, quizá todavía principios de los años 80, con el combate a los grupos subversivos, como se decía en aquellos años, con las ideas exóticas, dijo Díaz Ordaz. Y pasan 40 años y llegamos al presente, y a cambio de aquello que era lo normal en esas familias que estaban haciendo esfuerzos sobrehumanos para que sus hijos estudiaran, llegamos hoy a la peor de las apatías, la que le importa a un comino lo que pase en lo público, pero ellos han aprendido a estirar la mano, y los gobiernos, todos, han entendido las bondades que tiene comprar conciencias con esas dádivas. En aquellos años, los 60, principios de los 70, obtener una beca en el Politécnico era un acto heroico. Hoy, millones o cientos de miles de estudiantes de educación superior tienen su beca, y luego los que no quieren trabajar ni estudiar tienen también su lanita. Y luego va a los campesinos sembrando vida, a las madres solteras y esto y el otro, para llegar a los casi 11 o 12 millones de adultos mayores. Pero en ese proceso, en esos 40 años, algo nos castraron, algo nos quitaron, de tal manera que de ser personas que nos preocupaba la situación, hemos pasado a ser casi zombies, que andamos caminando, vivimos mejor, aspiramos a tener una vida mejor también, etc. Pero nos hemos desentendido totalmente de la cosa pública. Tan es así que en el año 2018, 30 millones de ciudadanos le entregaron su voto no solo al peor candidato de los que estaban buscando la presidencia de la República, al más ignorante, al más incapaz, al más inexperto y también al más mentiroso, le entregaron 30 millones de votos. ¿Por qué? ¿A qué se debió ese cambio de alguna sociedad mexicana crítica, que no se dejaba convencer tan fácilmente, a llegar casi a andar como zombies, cadáveres insepultos, y entregar mecánicamente 30 millones al peor
de todos los candidatos que estaban en esa contienda. Y no para la cosa ahí, la tragedia no para ahí. 6 años después, este año, el 2024, no son 30, son 36 millones de votos para la peor de las opciones, que además amenaza con la destrucción de estos 5 años, 10 meses, le va a poner un segundo piso y va a continuar, ya dijo, con la destrucción. Ella le llama de otra manera, pero la verdad es que lo único que ha planteado es que va a seguir con esta destrucción de instituciones, del ambiente civilizado en la política, de acabar con instituciones autónomas para gobernar de manera autoritaria, como era allá en los años 50, 60 y todavía 70 y parte de los 80. Y le entregó 36 millones de votos, ese conglomerado de ciudadanos que viven mejor, que tienen más años de educación, que han conocido el mundo, que ven un periódico, tienen su televisión, sus pantallas. Pues ahora no fueron 30, fueron 36 millones. Y además, es más fácil que discutan de fútbol, es más fácil que discutan de este programa de la casa de los apestosos, de los ocrosos y lo que sea, que de la situación tan grave que estamos viviendo y de la más grave aún que vamos a vivir en los siguientes 6 años. Por eso yo le dejo a usted esta pregunta para este fin de semana. ¿Qué pasó en esos 40 años? De 1982, vamos a ponerlo ahí fácil, al año 2024. Estamos hablando de 42 años. Del 82 a la fecha son 7 gobiernos. ¿Qué pasó ahí? Y observe a su alrededor, observe que hay un desinterés total por la política, un desinterés total por lo público. Por eso los partidos se han convertido, los 7, en negocios privados, en algunos casos de una persona, Dante Delgado, Morena de López Obrador, el Verde del Niño Verde, el Partido del Trabajo de Alberto Anaya, pero es tan bruto este hombre que requiere el apoyo de su esposa para robar dinero del erario. Y en el caso de PRD, pues ya los chuchos ya chuparon faros, ¿verdad? Y nomás quedaron el PAN y el PRI, 2 grupúsculos son los que administran esos negocios altamente redituables dentro de la política partidaria. Le dejo la pregunta, pues, ¿qué pasó del 82 al 2024? Piénsele y platicamos el lunes. Pase un buen fin de semana y gracias por su presencia aquí en la Mañanera de Ángel. Nos vemos el lunes.